quinta charla en este curso sobre Newman y la conciencia, que según pueden ver ustedes en su programa, nos corresponde el tema de la subjetividad y trascendencia de la conciencia. Pero antes de empezar con el tema de hoy, me parece bueno hacer un pequeño repaso sobre los temas anteriores, porque me han llegado algunas preguntas y algunas dudas de parte de ustedes, y me parece bueno aclararlo antes de continuar. Si ustedes se fijan, esta es la tercera charla en la que nosotros hablamos propiamente de lo que dice Newman sobre la conciencia. Las dos charlas anteriores han sido introductorias. Y si ustedes se fijan en el tema de estas tres charlas, contando la de hoy, dedicadas propiamente a la doctrina newmaniana, en ninguna de las tres hemos tocado el tema de la fe. O sea, todavía no hemos entrado en ese tema. Lo digo porque me lo han preguntado. O sea, todavía nosotros no hemos afrontado el tema de la relación entre la conciencia y la fe. Es el tema de la próxima charla, que si Dios quiere la tendremos en agosto. Nosotros primero hemos hablado sobre la naturaleza de la conciencia, o sea, ¿qué es para Newman la conciencia? Y recuerden que hemos dicho que es como un instinto espiritual, como un instinto moral que nace con el hombre. Es decir, es algo que está en nosotros desde el momento en que venimos a la existencia. No es una creación del hombre, no es una construcción, por decir así, del hombre. Es algo que está en él desde el momento en que ha nacido y se manifiesta cuando comienza a tener uso de razón. Y es como una inclinación hacia lo que tenemos que hacer y hacia lo que tenemos que evitar hacer. Por eso la palabra instinto se pone un poco entre comillas, porque es algo propio de los seres que no tienen razón, no tienen inteligencia, pero es parecido, es como semejante, como similar a un instinto, a una inclinación, a un dictado espiritual que existe en nosotros y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, pero antes que eso, como ya lo hemos dicho, es un instinto de naturaleza religiosa. Por eso, según Newman, la conciencia es, antes que cualquier otra cosa, es religiosa. Y después, por supuesto, es moral. Ese razonamiento que hace Newman es para todo ser humano. No estamos hablando nosotros de los católicos, no estamos hablando nosotros de los cristianos, estamos hablando de algo que se da en todo ser humano. Es una característica de todo ser humano, porque la conciencia está en todo ser humano, de cualquier religión, de cualquier país, de cualquier región, de cualquier nacionalidad, de cualquier lugar del mundo. Toda persona que nace en esta tierra nace con una conciencia.
Y esa conciencia que lo inclina hacia un determinado modo de obrar, también lo inclina hacia otro ser superior, que es el que él descubre que habla dentro de su espíritu. Estoy recordando cosas que dijimos en la tercera charla, ya la naturaleza de la conciencia. Cuando termine el curso y yo les dé a ustedes los textos de Newman, ahí ustedes lo podrán leer con toda facilidad. En la charla siguiente, que fue la última que dimos, relacionamos la conciencia con la razón, o sea, con la inteligencia. Es decir, ¿qué relación tiene este instinto religioso y moral que está dentro del ser humano con su inteligencia, con su razón? Ven que estamos todavía, como si dijéramos, en el campo filosófico, en el campo antropológico. Todavía no hemos entrado propiamente en el campo religioso, por decir así, católico. No hemos entrado. Vamos a entrar recién en la próxima charla. Es decir, la conferencia anterior y esta, que vamos a tener hoy, son de carácter más bien antropológico, filosófico. Es decir, ¿qué relación tiene la conciencia con la razón? Porque ese juicio que nosotros hacemos sobre nuestra conducta es eminentemente un juicio racional, un juicio intelectual. Nuestro espíritu realiza ese juicio justamente en su mente, en su inteligencia y en su razón. No quiero repetir toda la conferencia pasada, pero en ella nosotros dijimos, como lo dice Newman, el peligro que existe dentro de una racionalización de la conciencia, es decir, cómo lamentablemente se puede caer en un racionalismo moral que afecte la conciencia. Es decir, la conciencia tiene que estar vinculada, obviamente, con la razón, porque además tiene que elaborar racionalmente esos juicios y saber expresarlos de una manera racional, porque somos seres humanos y somos racionales, pero recuerden que rescatábamos sobre todo el papel intelectual de nuestra mente y no tanto el papel racional. Es decir, la conciencia es más descubridora que constructora. Entonces, la mente, la inteligencia, tiene que descubrir con sus luces ese juicio interior y, por supuesto, esa voz interior que habla, que es la voz de Dios. Porque si caemos en ese racionalismo del que estoy hablando, podemos falsear la voz de la conciencia, que es lo que sucede hoy. Se falsea esa voz. Como ven, el discurso de Newman, la dirección de su doctrina, es la que nos conduce al tema de hoy, que es un tema muy importante. Yo solamente lo voy a esbozar porque nos daría casi para hacer un curso anual. La subjetividad y la trascendencia de la conciencia. Es decir, nosotros vamos a tocar ahora un tema muy desarrollado por Newman, que es justamente el tema de la subjetividad, el tema del sujeto, el tema de la persona. Es lo que muchos le llaman el personalismo newmaniano, que se adelantó en bastantes años en lo que iba a ser el movimiento que tomó ese nombre, sobre todo en Francia, el nombre de personalismo. Newman se adelantó
en el tiempo con ese tema porque él se dio cuenta, como se dieron cuenta muchos contemporáneos de él y también posteriores a él, que el tema de la persona era un tema clave. Era un tema clave porque se iba difundiendo una mentalidad colectivista. Piensen que, un poco contemporáneo a Newman es Marx, Karl Marx, y él es deudor de una filosofía muy difundida en Alemania, que era la filosofía de un gran filósofo alemán que se llamaba Friedrich Hegel, famoso Hegel, que él tenía esta filosofía del ser genérico, del espíritu genérico, es decir, la humanidad forma una especie de unidad, hay como un espíritu colectivo. No era totalmente nuevo este pensamiento, ya tenía sus antecedentes en la historia, pero con este gran filósofo, y después, por supuesto, ni qué decir con el marxismo, tomó mucho cuerpo y mucho auge esa filosofía del ser genérico. Es decir, no hay personas. Sí existen los individuos, por supuesto, porque están frente a nuestros ojos, pero en realidad ellos no son más que parte de este espíritu generalizado, de un espíritu que abarca a toda la humanidad. Y como que toda la humanidad está incluida en esa individualidad genérica, por llamarle así. Y en ese espíritu el individuo desaparece. El sujeto desaparece, la persona desaparece. Newman se dio cuenta que detrás de ello se escondía un gravísimo error, porque él se daba cuenta en sí mismo y también, obviamente, por toda su mentalidad religiosa, cristiana, obviamente era anglicano en aquel momento, pero él se dio cuenta por el espíritu cristiano que tenía, de que eso no era verdad. Y como dice la frase popular, cada persona es un mundo. Y cada persona es un individuo y cada persona está frente a Dios como si no existiera nadie más. Ya algo hemos hablado de este tema en las reuniones anteriores. Opinan algunos que siguiendo el espíritu agustiniano de San Agustín, que fue quizás el maestro en estos temas, repetía mucho una frase de la antigüedad cristiana, solus cum solo, es decir, yo solo con el solo, con mayúscula, que es Dios. Dios es el solo por excelencia, porque no hay otro Dios. Hay un solo Dios, ¿no? Entonces, hablando humanamente, decimos es el solitario por excelencia, porque no hay otro Dios. Y el hombre está frente a Dios también solo. Aunque existan miles de seres humanos, ninguno los reemplaza al hombre, a la persona. Nadie me reemplaza a mí. Porque justamente ahí entran todos los temas de nuestra formación cristiana. No soy solamente un cuerpo, soy también un alma, una unión de alma-cuerpo. Y esa alma es individual, no forma parte del espíritu genérico, como si hubiera un alma universal de toda la humanidad, sino que cada uno tiene su alma individual. Y Newman retomó en este campo
una terminología bíblica y teológica muy antigua, que es la terminología y diríamos también la filosofía y la teología del corazón, famoso corazón. Por eso él amaba una frase de San Francisco de Sales que después la tomó como lema cardenalicio: cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Para él, corazón, a diferencia de lo que es para nosotros y de lo que fue toda la filosofía y el movimiento romántico, el corazón para Newman no es la sede de los sentimientos, que son cambiantes, que son pasajeros, que son contradictorios. No. Para Newman, el corazón es sinónimo de alma. Es sinónimo de lo que define al ser humano como tal. Porque el ser humano es su alma, como lo decimos nosotros también todavía en el lenguaje corriente. Había 5.000 almas, había 6.000 almas, etcétera, etcétera, porque nosotros sabemos que los seres humanos no somos un cuerpo, somos un alma encarnada en un cuerpo. Pero lo que nos define a nosotros como persona es que somos un individuo espiritual, que tenemos un alma, y ahí está el corazón. Por eso el hombre es llamado a llegar a su corazón, a entrar a su corazón, a vivir en su corazón, a ser un sujeto. Y ahí viene el tema de la subjetividad, el llamado de Newman a la subjetividad, que no es lo mismo que el subjetivismo. Porque seguramente ustedes han escuchado hablar de la falta, por decir así, o el pecado de la modernidad, es el subjetivismo. Como, digamos, error moderno, el subjetivismo moderno. Seguramente han escuchado hablar ustedes de eso. Bueno, nosotros acá estamos en la vereda del frente. El subjetivismo moderno es un error, pero el llamado a la subjetividad no es un error. El subjetivismo moderno consiste en una especie de reclusión de la persona, en una especie de clausura personal en la que existo yo solo y todo lo demás no me interesa y más bien me molesta. Famosa la frase, que seguramente ustedes la habrán escuchado también, de ese gran filósofo francés que se llamaba Jean-Paul Sartre, que decía: el infierno es el otro. Es decir, el otro es lo peor que existe para mí. Ese es el subjetivismo, ¿no? La persona se encierra, digamos, en sí misma y todo lo que no es ella misma le molesta. El resto de las personas y, por supuesto, también Dios. Bien, nosotros estamos en la vereda del frente. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si ustedes meten a Newman en la bolsa del subjetivismo moderno, se equivocan. Muchos lo han hecho, ¿eh? Muchos lo han hecho. Ah, no, dicen, él forma parte de este movimiento tan contrario a la tradición católica y tan nefasto desde el punto de vista filosófico, etcétera, etcétera. No, Newman no está dentro del grupo de esos pensadores que por lo general son más bien ateos. Y justamente consideran también a Dios como el otro que viene a interferir mi subjetivismo.
No, Newman está en otra postura. En una postura que, si le tuviéramos que dar nosotros un nombre, que ya se lo hemos dado también en las charlas anteriores, le tendríamos que poner la postura o la concepción creacionista. Ahí está la clave de todo. Por eso, una cosa es el pensamiento agnóstico, ateo, que por supuesto niega el principio creacionista, y otra es la mentalidad de Newman, que es eminentemente creacionista. O sea, para él, esa alma individual que nos define es no solo creación de Dios, sino imagen y semejanza de Dios. Ahí está, digamos, el gran fundamento de la subjetividad en Newman. Y por eso, si cada persona, si cada alma es imagen y semejanza de Dios, en la medida en que la persona más profundice en su ser, en su espíritu, en su interioridad, si quieren acá tienen otro nombre para poner como sinónimo de subjetividad, interioridad. El llamado de Newman es un llamado a la vida interior, a la vida interior. Entonces, él sostiene que la persona, mientras más profundice en sí misma, mientras más descienda a lo profundo de su subjetividad, mientras más vaya a su interioridad, más va a descubrir allí los signos de ser, imagen y semejanza de Dios, las huellas de lo divino y al mismo Dios. Por eso recordamos tanto nosotros las frases de San Agustín, que sobre esto habló tanto. Él siempre decía, ¿no? No vayas afuera. El famoso noli foras ire, porque en lo más profundo de tu profundidad, en lo más íntimo de tu interioridad, habita la verdad y habita Dios. O sea, Newman no encuentra ningún peligro en que la persona profundice dentro de sí misma. El famoso conócete a ti mismo, ya de la época anterior a Sócrates. Ese conócete a ti mismo es el llamado a la interioridad, a la subjetividad. Por lo tanto, mientras la persona sea más subjetiva, más abierta va a estar a Dios. Ven que parece contradictorio, pero no lo es. No lo es. Newman se dio cuenta de eso. Y la conciencia está justamente ahí. Ahí está. La conciencia está ahí, en ese punto. En el punto en el que la persona profundiza dentro de su ser, pero no dentro del ser genérico, sino dentro del suyo. Porque cada alma es distinta, cada alma es individual y cada alma también tiene, por decir así, su camino para profundizar en sí misma, y cada alma tiene también su temperamento, etcétera, etcétera. No hay dos personas iguales. ¿Ven cómo ahí se rompe toda esa filosofía del ser genérico? No, 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 no. Acá los espíritus son individuales y la conciencia
es algo propio de ese espíritu individual. Porque además, como ya lo dijimos, la conciencia siempre es concreta. La conciencia nunca es genérica. Siempre es concreto. Esto, lo otro. Esto está bien, esto está mal. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que no tengo que hacer. Y esa concreción, por decir así, de todo lo genérico se da en la conciencia. Y la conciencia lo hace, la obediencia famosa a la ley de la conciencia, porque sabe que está obedeciendo a Dios, porque lo descubrió a Dios. ¿Y dónde lo descubrió? Y lo descubrió en lo más profundo de su ser, en el famoso solus cum solo. Ese tema en Newman es, pero fundamental. Se los vuelvo a repetir porque es un tema que hay que pensarlo, porque hoy no lo hace nadie esto, ¿no? Nadie lo hace. Hoy no hay vida interior, hoy no hay reflexión profunda, hoy no hay subjetividad, hoy no hay interiorización. Y ustedes me dirán, ¿y todas las meditaciones? Porque vieron que están de moda las meditaciones. El otro día escuchaba a una persona que decía, no, yo me voy a leer y a meditar. Miren, todas esas corrientes de meditación actual no tienen primero nada que ver con la tradición cristiana y tampoco tienen que ver con la verdad. Porque más bien todas esas formas de meditación que hoy, para no hacer la meditación cristiana, se difunden por todas partes, porque vieron que todo es una alternativa al cristianismo. El cristianismo está como así como tachado, ¿no? Como que no sirve. Entonces tenemos que ir por otros caminos. Y todas esas formas de meditación que hoy se generalizan por todas partes, incluso en autores cristianos y lamentablemente católicos también, no tienen nada que ver con la tradición cristiana, son más bien de herencia oriental y más bien lo que buscan es la despersonalización del sujeto, no la, ¿cómo diría? La autentificación del sujeto, ¿no? La identidad, sí, pero no es lo que lo reafirma, por decir así, al sujeto en su subjetividad, sino es más bien lo que lo saca de eso. Una distracción, una gran distracción. Bueno, no sé si ustedes saben, no quiero irme del tema, sobre esto hay un documento de la Iglesia, ¿no? Sobre esto hay un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. No recuerdo bien el año, creería 1988, 89 o 90, no más que eso, sobre algunas cuestiones referidas a la meditación cristiana. Eso es un documento importantísimo donde se aclara muy bien esta gran diferencia. Creería que está firmado por el cardenal Ratzinger, el entonces cardenal Ratzinger. Por eso Newman, cuando llama a la meditación, lo hace desde esta concepción creacionista, solus cum solo. Es decir, mi soledad, mi interioridad, mi subjetividad no me va a encerrar en mí mismo, me va a abrir. Porque en lo más profundo de mi interioridad está Dios. Y eso es lo que descubre el ser humano cuando va a lo profundo de su ser. Por eso no hay que tenerle miedo a ese camino interior. Necesariamente tiene que estar. Y en este sentido, el pensamiento de Newman ha sido continuado por algunos autores, quizás no de forma rectilínea, pero sí
como emparentándose con Newman. Cito solamente a dos. Uno de ellos no católico, al menos por lo que nosotros sepamos, y la otra sí, ya está canonizada, por decir así. Uno es el famoso Søren Kierkegaard, que fue rescatado entre nosotros por el padre Castellani. El padre Castellani tiene un libro sobre él muy aconsejable, que se llama De Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino. Él, con alguna vinculación con Newman, ha tratado este tema de la subjetividad. Y ha dicho cosas muy atrevidas, que quizás Newman no dijo tanto, pero que yo creo que desarrollan un poco su pensamiento. Cuando él dice que la subjetividad es la verdad, y uno diría, ¿cómo es posible decir no una frase así? Porque más bien nosotros decimos que la verdad es algo objetivo, no subjetivo. Pero él se está refiriendo a todo esto que yo les vengo explicando. Una cosa para nosotros se hace verdadera cuando invade todo nuestro ser. Si no, es como hablar de oídas. Estoy repitiendo algo que me han dicho, pero no se ha encarnado en mí, que ahí es cuando las cosas se hacen de verdad. Ustedes lo vieron. ¿Cuántas veces lo decimos nosotros? Sí, yo lo sabía, pero ahora me doy cuenta. Ahora sé de qué se trata. Sí, yo lo sabía. Está la famosa frase de Job, ¿no? En su famoso libro del Antiguo Testamento. Sí, yo te conocía solo de oídas, le dice él a Dios, pero ahora sé quién eres. ¿Por qué? Porque se logró ese vínculo, ese trato entre los dos, que antes no estaba. Y eso que Job era un tipo muy religioso, pero él no tenía ese vínculo personal, subjetivo con Dios. Y en un momento lo tuvo, y ahí comprendió todo. Kierkegaard incluso tiene una frase muy atrevida, pero la voy a decir, porque también nos tiene que hacer pensar. Él al decirla tenía en su mente seguramente a todos los fariseos que persiguieron a Jesucristo en nombre de Dios. Acuérdense que los fariseos lo persiguieron a Jesucristo en nombre de Dios. Y Newman también. Y Kierkegaard fue perseguido por la iglesia luterana danesa. Y Newman fue perseguido por la iglesia anglicana. Todos como más o menos por el mismo camino. Y él dijo, escuchen esta frase, dice, ¿quién adora a Dios objetivamente, adora un ídolo? Y quien adora un ídolo subjetivamente, adora a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si uno adora objetivamente, no lo conoce a Dios, no sabe quién es, y hace el papel como si adorara a un ídolo, que es lo que hicieron los fariseos. Ellos no conocían a Dios, y por eso se opusieron a Jesucristo. ¿Y a qué adoraban entonces? A un ídolo que ellos habían fabricado, como que Dios era eso que ellos pensaban, y no era así. En cambio, él dice, quien adora a un ídolo subjetivamente, adora a Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a llegar al Dios verdadero. Porque lo que se descubre en lo más íntimo de nuestra interioridad es al Dios verdadero. Quizás puede empezar entre sombras, entre brumas, entre confusiones, quizás como nuestros antiguos padres acá en América, pero cuando se les presentó la verdad, inmediatamente la adoptaron.
estaban así como orientados, por decir así. Esa es la importancia de la subjetividad, como para citar a Kierkegaard. Y la otra que tengo que citar, sí, mucho más vinculada con Newman, porque incluso tradujo algunas de sus obras, es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, monja carmelita que se llamaba Edith Stein, gran filósofa, gran filósofa. También ella heredera de este subjetivismo newmaniano que lo expresó en su hermosísima doctrina de la empatía. Bueno, si les interesa el tema, en Salta tenemos un doctor en teología sobre Edith Stein, doctorado en Edith Stein, que es el padre Roberto Toledo, así que a él lo pueden consultar. Tiene una hermosa tesis presentada sobre este tema. Entonces, creo que más o menos se comprende cómo la subjetividad y la trascendencia no se oponen en la concepción de Newman sobre la conciencia. Es decir, la conciencia, escuchar la voz de la conciencia, presupone una gran vida interior, presupone una fuerte subjetividad, una profunda personalidad, que no significa que uno tenga que dar de gritos, ¿no? Porque vieron que algunos piensan, no, tiene una personalidad muy fuerte porque pega de... No, esas son estupideces externas. Hablamos de la personalidad profunda, que no se va a doblegar ante nada, por más que vengan y la amenacen con la muerte. Estamos celebrando hoy a los mártires del Senta, ¿no? Ellos fueron personas de conciencia y en lo más profundo de sus conciencias estaban unidos a Dios. Por eso la muerte no los asustó y no se doblegaron, aunque los iban a matar. Esa es la vida de conciencia, una vida de profunda subjetividad. Eran personas que estaban plantadas sobre su propio ser y no las hacía claudicar nada ni nadie. Esa es la vida de conciencia. Cuando la conciencia está anclada en esta subjetividad y en esta trascendencia, puede venir el ejército más poderoso y la persona no claudica. Claudican aquellos que no tienen conciencia. Claudican aquellos que no tienen subjetividad y por lo tanto no tienen trascendencia. Fíjense qué notable lo que para nosotros sería contradictorio, subjetividad y trascendencia, justamente no es así. No es así. Bueno, les leo algunos textos de Newman para concluir. Siempre lo hacemos así y son textos que a todos tienen que llevarnos a una profunda meditación. Por ejemplo, en sus primeros escritos decía: la conciencia implica una relación entre el alma y algo exterior, que es, además, superior a ella. Es relación a un ideal de excelencia que ella no posee, a un tribunal sobre el que no tiene poder. La persona, yendo a su conciencia, descubre la presencia de Dios. Después nos dice, es un representante de Dios en nuestro interior. O sea, lejos de encerrarse la persona en su subjetividad, no. Cuando va a su interior, ahí escucha su conciencia que es un representante de Dios. Recordemos la frase que ya leímos en la reunión pasada. Es el primer vicario de Cristo en el alma. La conciencia.
Es la palabra de Dios invisible. Es un mensajero de lo alto. Y miren qué bonito esta comparación. Porque bueno, Newman iba utilizando comparaciones, ¿no? Son imágenes que él usaba. Dice, es un eslabón entre el creador y la criatura. Vieron que la concepción, digamos, agnóstica de la evolución habla del eslabón perdido. Habrán escuchado ustedes. A nosotros no nos interesa eso. Es una concepción física, materialista del ser humano. Para Newman, entre Dios y yo hay un eslabón. No 5.000 eslabones y en el medio un eslabón perdido. No, hay un solo eslabón. Es decir, hay algo que me vincula a mí con Dios. ¿El eslabón cuál es? La conciencia. La conciencia, o sea, la persona mientras más reflexión profunda tenga, mientras más vida interior tenga, y ahí ustedes agréguenle todo lo demás, ¿no? Mientras más silencio tenga, mientras más soledad tenga, mientras más intimidad tenga, que hoy nadie lo quiere tener a eso. Nadie, nadie. Nuestros pobres jóvenes no saben lo que es esto. No saben, no saben. Todo es ruido, 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 ruido. Hay gente que no puede estar sola en su casa. No lo soportan. Yo que voy mucho al Valle Calchaquí, conozco a varios que han salido huyendo de Seclantás. No soportan, no soportan, no soportan el silencio, la soledad, la tranquilidad, esa capacidad de volver sobre nosotros mismos. Hoy la gente no lo soporta eso. Pero si nosotros tenemos esos momentos que deberían ser diarios, qué distinta que se hace la vida. Porque uno se da cuenta que no estamos solos. Vieron que hoy la gente habla, se queja de la soledad. La gente que se queja de la soledad, se queja primero de una soledad de tipo físico. Pero espiritualmente se han construido una soledad subjetivista en la que se cierran a todos los demás. En cambio, este subjetivismo newmaniano más bien abre en primer lugar a Dios y después, por supuesto, a todos los que nos rodean. Porque quien está firme en su propio ser se brinda. Si no, es imposible brindarse. Por eso hoy los matrimonios no funcionan. Porque ninguno de los dos son personas de conciencia. Entonces no es problema de ella con él o de él con ella. No, es problema de él con él y de ella con ella. Entonces no pueden comunicarse. No, es imposible, no se logra. En cambio, una persona que está anclada, digamos, en su subjetividad, en la que está sostenida por Dios y guiada por Dios, es la persona que se puede brindar. Por eso miren qué hermosa expresión, ¿no? Es el eslabón entre el creador y la criatura. Es voz de Dios y de ninguna manera es una creación humana. Esa voz que se descubre no es un invento humano, es la voz de Dios. Bueno, aquí tenemos otro texto, pero ya lo leímos en la reunión pasada de esa hermosa novela de Newman que se llama Calixta, en la que él, bueno, retrata a varios personajes de los primeros siglos, ¿no?, del cristianismo. Bueno, y ahí, no sé si lo recordarán, ya lo hemos leído a ese texto. Pero les quiero leer otro, así que con ese terminamos hoy.
nuestra reflexión, que es de un sermón católico de Newman sobre el santo que celebramos hoy. Vieron que hoy es la fiesta del apóstol Santo Tomás. No lo hemos celebrado porque es domingo. Newman predicó 2 sermones sobre este apóstol, porque él tuvo esa dificultad para creer. Y entonces Newman se preguntó, ¿por qué él tuvo esa dificultad para creer? ¿Por qué los otros apóstoles creyeron y en cambio Tomás no? ¿Por qué Tomás pidió condiciones para creer y los otros creyeron directamente? Y ahí Newman dice, resumiendo la doctrina, que lo que nos da a nosotros la facilidad para creer es tener una vida de conciencia como la que yo acabo de describir. Dice que cuando la persona se acostumbra a vivir así, escuchando lo que le dicta su conciencia, escuchando a Dios y viviendo en esa intimidad con Dios, va a estar abierta a recibir cualquier mensaje que Dios envíe. Es más, dice, va a estar esperando que llegue ese mensaje. Otra que oponerse. Va a estar con anterioridad escuchándolo. Entonces, hablando en ese sermón sobre la conciencia, dice lo siguiente. Ahora bien, para mostrar qué es esta buena voluntad o buena disposición y cómo atañe a la fe, hago esta observación. ¿Cuál es la guía principal del alma dada a toda la raza de Adán, tanto fuera como dentro del verdadero rebaño de Cristo, desde el amanecer de la razón, a pesar de esta grave pena de la ignorancia, que es una de las miserias más grandes de nuestro estado caído? Dice Newman, ¿cuál es esa guía interior que tiene todo ser humano, por más que esté bajo la influencia del pecado original de nuestros primeros padres? Y continúa. Es la luz de la conciencia. Como dice el mismo evangelista en el mismo pasaje, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Sea que un hombre nazca en la oscuridad del paganismo o en alguna corrupción de la religión revelada, que haya escuchado o no el nombre del Salvador del mundo, que sea esclavo de alguna superstición o en posesión de algunas partes de la Escritura, y trate la palabra inspirada como una suerte de libro filosófico que interpreta por sí mismo, llegando a ciertas conclusiones acerca de su enseñanza, en cualquier caso, él tiene dentro de su corazón cierto mandato dominante. ¿Ven? Dentro de su corazón. Ahí se resume todo lo que hemos estado diciendo. Para Newman la clave está ahí. Persona tiene que ser una persona de corazón. Pero el corazón, recuerden ustedes, no es la sede de los sentimientos, sino del alma, de lo más profundo del ser humano. Eso está ahí. Él tiene dentro de su corazón cierto mandato dominante, no un mero sentimiento, no una mera opinión, impresión o punto de vista de las cosas. ¿Vieron que así hablan hoy, no? Ese es tu punto de vista. O como me dijeron el otro día en el museo, este nuevo, ¿cómo se llama? No. No. Sí. No, tampoco. No. Se llama algo así como Experimenta Salta, ¿conoces? Bueno, no sé, vayan ustedes y véanlo. Es la casa de Leguizamón, por supuesto, pero tiene un nombre. Explora Salta, ahí está. Explora Salta se llama el museo. Explora Salta. Ahorro el comentario crítico sobre el museo, que solamente voy a decir una cosa.
¿no? Cuando fui a exponer mi crítica a los responsables, me dijeron, es su percepción. Bueno, acá no estamos en ese subjetivismo. No estamos en ese subjetivismo. Es su percepción, es su opinión, es su punto de vista. No, porque vieron que esa es la mentalidad dominante. Porque es una mentalidad escéptica, ¿eh? Por la cual se cree que la verdad es inalcanzable y nunca la alcanzaremos. Porque cada uno tiene una opinión. No, la verdad existe. Pero ¿dónde la descubre el sujeto? Cuando entra en sí mismo. Ahí la descubre. Y no descubre una opinión, sino que descubre un mandato. O punto de vista de las cosas, sino una ley, una voz autoritativa, prohibiéndole ciertas cosas y permitiéndole otras. No digo que sus mandatos concretos sean siempre claros o siempre coherentes entre sí, pero insisto en que ella ordena, alaba, culpa, promete, amenaza, insinúa el futuro y da testimonio de lo invisible. Es una voz que me da testimonio de lo invisible, que es Dios, obviamente. Es más que el yo mismo del hombre. Él ha bajado a su yo más profundo, pero ahí descubre más. En su profunda profundidad, él descubre que no está él ahí solo, sino solus cum solo. Ahí está Dios. Es más que el yo mismo del hombre, pues él no tiene poder sobre ella. Ahí dice Newman que nosotros nos damos cuenta que no es mi yo, porque si fuera mi yo tengo poder sobre mis opiniones, sobre mis puntos de vista. En cambio, hay algo que se impone. ¿Cuánta gente quiere callar la voz de la conciencia? Y no puede. No puede. No puede. Entonces nos damos cuenta que hay algo que no soy yo. Pues él no tiene poder sobre ella. O solamente con extrema dificultad no la hizo y no puede destruirla. Puede silenciarla en casos o directivas concretas. Puede distorsionar sus enunciados, pero no puede, o es una excepción si puede, emanciparse de ella. Puede desobedecerle, rehusarse a consultarla, pero ella está ahí. Ahí está. Termino diciendo, muchos comparan esto, una opinión, ¿no? Pero muchos comparan a esto con el Papa Emérito Benedicto. Ahí está. Ahí está. Se dice, se habla, se opina, ahí está. Qué persona más sólida que la de él. Un gran amante de Newman y de todos los otros autores que he citado. Bien, damos entonces por concluida esta charla. Espero haber sido claro. Los convoco entonces para la próxima, si Dios quiere, el domingo 7 de agosto, en donde ya comenzaremos a hablar propiamente de la relación de la conciencia con la fe, que hasta ahora no hemos tocado ese tema. Bien, hacemos la oración.